Hola, ¿cómo están, chiquillos? Ya estamos en la clase número 6 de Historia. Como se habrán dado cuenta, entonces tenemos un horario nuevo. Estamos todos los lunes igual el mismo día, pero a las 4:30, porque después viene la clase de Matemáticas, que es a las 5:45. Así que de aquí en adelante va a ser este nuevo horario que nos va a regir, así que para que lo tengan en cuenta y podamos seguir de todas formas el mismo día con las clases de Historia. Hola Diego, que ya estaba conectado hace un rato. No sé si hay alguien más para que ya empecemos. Vamos a hacer un repaso un poquito más extenso esta vez de la clase anterior, porque tuvimos un pequeño corte y no se grabó la clase completa, solo la segunda parte, así que vamos a repasar también un poco de eso para que las personas que no lo pudieron ver no se pierdan y tengan claro lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Partamos entonces. La clase anterior justamente estábamos hablando sobre economía, habíamos hablado sobre el primer ciclo de desarrollo económico nacional después de la independencia, entre 1830 y 1880. Habíamos hablado entonces de cuáles habían sido los factores tanto internos como externos que habían caracterizado este primer ciclo de desarrollo económico y que tenían que ver primero con las medidas que tomó el gobierno, los gobiernos conservadores principalmente, en medidas para liberalizar la economía y conectarla cada vez más con el extranjero y con los procesos que ahí se estaban viviendo, que son los factores externos que vamos a ver. Eso por una parte tiene que ver también con la cancelación de la deuda externa que había contraído Chile luego de la independencia, y tiene que ver también con un clima de estabilidad política que permite también entonces que se puedan promulgar estas medidas y que se pueda tener un periodo exitoso económico, que si bien va a pasar por crisis y por ciclos, que los vamos a ir viendo, se mantiene entonces con relativa estabilidad durante este primer periodo. Y además se promulgaron ciertas leyes importantes que también las vimos la clase pasada, como la ley de aduanas, por ejemplo, la ley de bancos en 1860 y distintas leyes que permitieron entonces también estabilizar este momento y permitir que Chile se insertara en el mercado internacional de forma exitosa. Eso tiene que ver con la parte interna, y la parte externa tiene que ver entonces con dos procesos históricos muy importantes que estaban ocurriendo en el mundo en esta época, que era la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Eso conlleva entonces un aumento de la demanda de materias primas por parte de estos países industrializados, materias como el cobre, como el trigo, como la plata. Y eso permite entonces que Chile pueda vender de forma más cara, o sea, aumentar los precios para tener mayor ganancia y por supuesto tener una balanza de pagos un poco más estable. Eso entonces también permite que Chile pueda tener este ciclo económico positivo. Y habíamos hablado entonces también de que la llegada de extranjeros, sobre todo ingleses, también al puerto de Valparaíso, y con la instalación de casas comerciales, casas mercantiles, había permitido también tener una ciudad ahí, que era Valparaíso, que se convirtió en la principal capital comercial y mercantil de la época. Ahí llegaba todo, se vendía, se compraba prácticamente todo y después se repartía el resto de las regiones. Eso permitió también, estos extranjeros, permitió también desarrollar algo muy importante, que lo están viendo ahí ustedes al final del gráfico, que tiene que ver con la consolidación del sistema financiero y bancario. Antes entonces del siglo XX, estamos viendo el siglo XIX, todavía no tenemos bancos de propiedad del Estado, sino que son privados entonces los que se van a encargar de levantar estas instituciones bancarias y de hacer préstamos también a pequeños agricultores y pequeños empresarios y dinamizar un poco la actividad económica del periodo. Junto con eso, junto con esos cambios que habíamos visto, habíamos analizado también en detalle las principales actividades económicas del periodo, que tenían que ver con la minería, la agricultura y la industria. Eso en particular tenía que ver con la minería del cobre, la plata y el carbón, y habíamos visto quiénes habían sido los empresarios nacionales y extranjeros más importantes que habían permitido desarrollar estas actividades. Y además vimos que
en paralelo a esto se había desarrollado, aunque pequeña, pero se había desarrollado una industria importante en torno, por ejemplo, a la construcción de ferrocarriles. Hablamos del primer ferrocarril que se construyó, que hacía la ruta de Copiapó a Caldera para poder transportar mineral, en especial plata. Y además hablamos de la producción de bienes metálicos y la producción de bienes alimenticios, como parte de una industria que se está desarrollando en esta época y que tiene que ver también con el desarrollo de nuevas relaciones también de trabajo y con una nueva condición de los trabajadores en esta época. Es un tema pendiente todavía este tema de la condición de los trabajadores durante el siglo XIX, pero lo vamos a retomar la próxima clase. Y hablamos entonces también de la agricultura y de la modernización de esta actividad con la introducción de máquinas trilladoras y otro tipo de herramientas que sirvieron para dinamizar la actividad de la agricultura. Y eso también estaba siendo promovido por la Sociedad Nacional de Agricultura, que se había fundado en 1838. Y por último, hablamos de los cambios sociales asociados a este desarrollo económico, que tenían que ver principalmente con el aumento de la población urbana, con la diversificación de los trabajadores, con la diversificación de sus actividades, de sus puestos de trabajo, y además habíamos hablado del surgimiento de este nuevo grupo empresarial, la llamada plutocracia, que estaba compuesta principalmente por estos empresarios extranjeros y nacionales que empezaron a enriquecerse y a tener cada vez más importancia no solo económica, sino que también política. Eso también es importante. Así que eso fue lo que vimos más o menos la clase pasada. Les traje este esquema un poco más extenso para que los que no pudieron estar en vivo en la semana pasada lo tengan ahí anotado y lo puedan revisar cuando sea necesario. ¿Sí? Así que teniendo esto claro, vamos a empezar ya de lleno con la clase de hoy. Llegó Nico, llegó Seba, así que les voy a explicar entonces el tema de la clase de hoy, el objetivo y nuestras preguntas. La clase de hoy entonces tiene que ver con la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas. La clase pasada habíamos dicho que íbamos a revisar en el fondo la actividad del salitre y la condición de los trabajadores durante fines del siglo XIX. Ese tema lo vamos a dejar para la próxima clase porque nos vamos a detener hoy en dos cosas puntuales, bien importantes. Nos vamos a detener entonces en la Guerra del Pacífico hoy y en la llamada ocupación de la Araucanía o en la mal llamada pacificación de la Araucanía. Nos vamos a detener en esos dos hitos importantes que tienen que ver también tan directamente relacionados con el ciclo de desarrollo económico que vimos en la clase pasada y que además va a marcar también la soberanía del territorio durante esta época y hasta el siglo XX. Así que por eso nos vamos a detener entonces en esta clase. León, estábamos repasando lo que vimos en la clase pasada, así que ahora recién vamos a empezar con la clase de hoy. Así que no te has perdido mucho. Tú estuviste en la clase pasada, me parece, así que no era necesario que vieras tanto el repaso que hicimos. El objetivo de la clase de hoy entonces es comprender que el territorio del Estado-Nación chileno y las dinámicas de su espacio geográfico se conforman históricamente. Y nuestras preguntas son: ¿cómo se desarrolla el proceso de anexión de territorios al Estado chileno? ¿Cuáles son los principales problemas asociados a este proceso? ¿Y cuáles son los cambios que se producen a partir de la conformación del territorio chileno? O sea, vamos a hablar del cómo es que Chile se conforma ya como nosotros lo conocemos hasta el día de hoy, cuáles son los problemas asociados a este proceso de anexión de territorio y finalmente cuáles son los cambios que se producen en base a este proceso histórico de anexión de territorio y de conformación del territorio chileno. Eso vamos a ver hoy y vamos a ver entonces, les repito, que eso está marcado por dos hitos fundamentales que vamos a ver hoy día: la Guerra del Pacífico y el proceso de ocupación de la Araucanía. Entonces, hacia finales del siglo XVIII, entonces ya cuando se consolida la independencia, a principios del siglo XIX, tenemos entonces que la soberanía del territorio nacional era más que nada lo que ustedes están viendo acá, que es como Chile, que antes tenía una especie como de guatita, si se fijan. ¿Por qué? Porque estamos entonces en presencia de la Capitanía General de Chile, que era la que se llamaba antes de la independencia, como estábamos conformados. Recuerden que habíamos visto también que Chile formaba parte del Virreinato del Perú, así que no era un estado independiente, sino que se había conformado como una Capitanía General.
Eso, entonces, tenemos que hacia 1820, hacia la década de 1820, el territorio que estaba efectivamente ocupado por Chile y donde se ejercía una jurisdicción real, tenía que ver con el límite norte, en el valle de Copiapó, y el límite sur, en el río Biobío. Recuerden que aquí estamos, lo que vimos también en clases anteriores, estamos todavía en un periodo en que al sur del Biobío se está conformando esta frontera y tenemos el problema de la resistencia mapuche, el problema que significa para el Estado chileno, y por lo tanto la soberanía efectiva está marcada por la frontera y por el río Biobío. Así que de aquí hacia el sur tenemos todavía, si bien forma parte del territorio nacional, de la Capitanía General de Chile, aún así todavía no está efectivamente ocupado y es un territorio conflictivo. Por lo tanto, esta zona que ustedes están viendo acá, entre el Valle de Copiapó y el río Biobío, es efectivamente el territorio que estaba siendo ocupado y que pertenecía al territorio. Sumado a las dos ciudades importantes de Valdivia y Osorno, que habían sido fundadas en 1552, Valdivia, y Osorno en 1558. Hasta ahí entonces tenemos que en América estaba siendo validado un principio jurídico que se llama el uti possidetis juris, que ustedes creo que lo están viendo, lo pueden ver ahí en la imagen, en el párrafo. Ese tratado entonces, que generalmente es una figura que se hace cuando se termina un conflicto bélico, cuando hay un periodo de inestabilidad política, y se habían acordado entonces entre las naciones recién independizadas que se iban a mantener los límites territoriales que se habían conformado durante la colonia. Así que eso significa que como Chile como tal se mantuvo con sus límites hasta principios de la independencia, hasta la década de 1820. ¿Qué ocurrió después entonces? Ya en 1826 se anexa la isla de Chiloé, gracias al general Ramón Freire, el que tomó el poder después de Bernardo Higgins. Así que eso como primera década, entonces primera etapa de la soberanía del territorio tiene que ver con esto, con este panorama que ustedes están viendo acá. ¿Qué ocurre después? Es algo que vamos a ver que tiene bastantes acontecimientos importantes que van a ir marcando, entonces van a ir modificando esta primera figura que tenemos entonces como Chile, como tal. Así que quédense con esta imagen entonces de Chile, obviamente no como lo conocemos ahora, sino que un territorio un poco más pequeño, pero está un poco más enanchado, en el fondo no es tan largo y angosto como lo conocemos ahora. Hola Chuequito, recién empezamos, así que nos puedes alcanzar. ¿Qué ocurre después entonces? Hacia 1842 el presidente de la época, que si ustedes recuerdan bien empezamos los gobiernos conservadores, así que estamos en el periodo de Manuel Bulnes, y Manuel Bulnes promulga una ley que dice que van a ser propiedad del Estado todos los depósitos de guano que se ubican en la parte norte del país, en el desierto de Atacama y en la provincia de Coquimbo principalmente. Y así se establece el límite norte del país, ya no más abajo, sino que en el paralelo 23, donde se encuentra la actual bahía de Mejillones. Esto, ¿por qué se los cuento? Porque va a ser un primer antecedente bien importante del conflicto que va a haber en un par de décadas más con Perú y con Bolivia. Así que por eso este primer hito representa entonces la base de los problemas de soberanía que van a venir después a fines del siglo XIX. Pero entonces desde 1842 se extiende este límite norte hasta el paralelo 23 y por el sur también tenemos la ocupación en 1843 del estrecho de Magallanes y se funda ahí el fuerte Bulnes. Y después un par de años más adelante, en 1848, se funda la ciudad de Punta Arenas. Eso va a marcar entonces también la soberanía del territorio chileno sobre el extremo sur, sobre Tierra del Fuego, el estrecho de Magallanes y Punta Arenas. Esta zona también posteriormente va a ser motivo de conflicto con Argentina, que también lo vamos a revisar un poquito más adelante. Pero quiero que entonces que quede bien claro que
los límites entonces de la soberanía del país se están delimitando en esta época. Ya a partir de 1820 empieza a cambiar este panorama que estaba regido por este principio jurídico que yo les había comentado antes, el uti possidetis juris, y empieza entonces a cambiar y empiezan a haber problemas con las naciones vecinas que ya también están independientes, y eso va a implicar entonces varios conflictos que son los que vamos a revisar más adelante. Pero por mientras, quedémonos con estos hitos que marcan la soberanía del territorio, que van a empezar entonces a extender los terrenos que va a empezar a ocupar el país. Y ya desde 1845 se aprueban lo que se conocen como las leyes de colonización, que tiene que ver entonces con expandir un poco y empezar a ocupar la frontera que yo les había comentado antes al sur del Biobío, que implicaba entonces un problema con la población nativa, con la población mapuche sobre todo, y que empezaron a tomarse medidas entonces desde la década de 1840 para poder ocupar ya de forma efectiva ese territorio. Eso entonces se realiza principalmente gracias a la ocupación de colonos extranjeros sobre todo, y que son principalmente alemanes, que van a empezar a establecerse en las regiones al sur del Biobío. Y eso está aprobado, como les digo, con esta primera ley de colonización que se promulga en 1845. Y tenemos otras cosas importantes de recordar, como la fundación de Puerto Montt en 1853 y Puerto Varas en 1854. No es necesario que nos aprendamos todo esto de memoria, pero sí es importante que vayan viendo cómo avanza este proceso de soberanía en general, y que tiene que ver tanto con los conflictos bélicos, donde se va a ir solucionando este problema, pero también con la promulgación de ciertas leyes y con la política de los gobernantes de la época, que son los que van a empezar a comandar estas primeras leyes que van a permitir ocupar de forma más completa el territorio chileno. Vamos a ver que ya llegó Dani, entonces. Hola Dani. Alexander. Dani pregunta, con la llegada de los alemanes producto de la colonización, ¿se podría decir que se vivió en parte un sincretismo cultural? Claro, vamos a tocar ese tema igual más en profundidad cuando veamos el tema de la ocupación de la Araucanía, y te vas a dar cuenta que es complejo de analizar, pero hay tanto un choque cultural como también un sincretismo. O sea, hay un encuentro, por supuesto, entre culturas distintas, pero también hay una imposición y hay una dominación también que es importante de revisar. Así que, pero sí tiene que ver justamente con un encuentro cultural entre dos grupos totalmente diferentes, que son los colonos extranjeros, también después nacionales, y la misma población aborigen. Alexander pregunta si fundación es derivado a la colonización. Es lo mismo. No entiendo muy bien la pregunta, Alexander. Ah, eres nuevo. Qué bien. Bienvenido entonces a nuestras clases. Tu pregunta va por si fundación es lo mismo que colonizar, o fundar es lo mismo que colonizar, pero voy a responderte a ver si entiendo bien. El proceso de colonización es un proceso general que se desarrolla con una de las herramientas para desarrollar ese proceso de colonización, es la fundación de ciudades. Entonces, no es lo mismo, pero una es parte de otra. La fundación de ciudades, entonces, es parte de la política de colonización de los territorios. Colonizar implica ocupar de forma permanente el territorio. Y eso tiene que ver con desarrollar actividades económicas en la zona, con someter a la población aborigen, por supuesto, si es que no se integra de forma pacífica a este proceso. Y también tiene que ver con la fundación de fuertes para poder resistir a los mapuches en este caso, y además con la fundación de ciudades. Así que es parte del proceso, Alexander. No sé si, espero que me hayas entendido, espero haberte entendido la pregunta. Bien, teniendo entonces esto más claro, estos hitos que van a ir delimitando la formación del territorio, vamos a ir entonces a uno de los primeros conflictos más importantes que demuestran entonces esta política de soberanía en el territorio, y que va a ir entonces complejizándose en relación también a los países vecinos. Y acá tenemos los conflictos que ya nosotros conocemos también, porque ha tenido implicancias hasta el día de hoy con la demanda en La Haya, por ejemplo,
y que tiene que ver con justamente con este acontecimiento que ocurre a finales del siglo XIX y que tiene que ver con la llamada Guerra del Pacífico. Vamos a ver entonces, vamos a explicarlo de forma que podamos entender los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto, que es como la forma más clásica de verlo. Tenemos entonces que hacia 1866 se firma un tratado entre Chile y Bolivia, donde se va a empezar a delimitar el límite norte del país y que se va a establecer aquí en el paralelo 24 en la zona de la Puna de Atacama. Yo les había comentado entonces que en 1842 se había decretado el límite norte en el paralelo 23, o sea, un poquito más arriba, en la zona de Mejillones, acá. Entonces, lo que ocurre es que se hace una concesión al gobierno boliviano en 1866 y se permite entonces, se renuncia a este paralelo 23 y se establece la frontera, una nueva frontera en el paralelo 24, en la zona de la Puna de Atacama. Por lo tanto, este acuerdo permite entonces que el gobierno boliviano tenga esta zona como bajo su soberanía, pero también se estipula en una cláusula que los dineros, las ganancias de los impuestos de exportación de la producción de todos los minerales que se van a explotar en esta zona, se van a repartir en partes iguales entre el gobierno boliviano y el chileno. No sé si me entienden esto, porque es bastante importante entender como primeros antecedentes entonces del conflicto. El tema de los impuestos después, Dani, vamos a ver que con el próximo tratado es donde se va a hacer eso. Pero por mientras, en este primer acuerdo de 1866, se decreta entonces que primero, que el límite norte se va a establecer en este nuevo paralelo, el paralelo 24, y posteriormente entonces se acuerda en una cláusula que los impuestos, que la ganancia de los impuestos generados por la producción de minerales, sobre todo de salitre, que en esta época va a empezar a ser bastante fuerte, lo vamos a ver bien en la próxima clase, pero esa producción entonces, esas ganancias se van a repartir en partes iguales. Eso es lo que decreta entonces el Tratado de 1866. Y posteriormente, el Tratado de 1874 es un nuevo acuerdo entre Chile y Bolivia, donde está justamente lo que me estaba diciendo Dani, donde se acuerda entonces que se va a mantener el límite en este paralelo que ustedes están viendo ahí en la imagen, se mantiene este mismo límite y estos impuestos se van a trasladar en su totalidad al gobierno boliviano, o sea, ya no se va a repartir en partes iguales, sino que todas las ganancias se van a ir hacia Bolivia. Pero, ¿cuál es la concesión entonces? ¿Cuál es la cláusula que le va a dar un poco de ventaja al gobierno chileno? Es que también se dice que todas las compañías salitreras o de minerales que sean chilenas y que estén ubicadas en esta zona, entre el paralelo 23 y el 25, o sea, entre Mejillones y acá más o menos por la zona de Taltal, esa producción entonces no se van a subir los impuestos, ahí es lo que me dice Dani, no se van a aumentar los impuestos en 25 años, o sea, se van a quedar fijos durante 25 años, desde 1874 hasta ese periodo que se estipula. Eso significa entonces que las compañías salitreras van a empezar a trabajar, chilenas, van a empezar a trabajar con más calma y se les garantiza entonces en este acuerdo que no se les va a subir los impuestos por estar entonces produciendo en una zona que no es de su jurisdicción. ¿Se entiende esto también, chiquillos? Que es importante porque es el antecedente más directo del conflicto que va a venir después. En esa época entonces tenemos que el presidente de Bolivia, Dani, es Hilarión Daza, justamente, y el presidente de Chile es Aníbal Pinto, que son los gobernantes entonces de la época. ¿Se entiende hasta acá? No sé si voy muy rápido, pero quiero que entiendan entonces la diferencia entre lo que estipula el Tratado de 1866 por una parte y luego el de 1874, que es esta condición de que no se van a subir los impuestos a las empresas salitreras chilenas. Así que Bolivia queda entonces comprometido con eso, y Chile también en cuanto a la fijación de límites y de no discutir entonces, de no discutir por subir o aumentar entonces su soberanía en el norte. Hasta ahí estamos bien. Y
Lo importante de entender entonces, chiquillos, es que en esta época, hacia 1870, tenemos que toda esta zona que está marcada entre Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Calama, esta zona está siendo ocupada mayormente por trabajadores chilenos. Eso quiere decir que el 25%, por ejemplo, de la producción de salitre en esta época en Tarapacá pertenecía a empresas chilenas. La mayor cantidad también de trabajadores en Antofagasta, por ejemplo, acá, eran chilenos, gracias a la migración que habíamos visto antes de campo-ciudad, y que se habían trasladado entonces trabajadores para poder tener mayores oportunidades laborales. Y hay una compañía, que es la compañía de ferrocarriles, de salitre y ferrocarril Antofagasta, perdón, que pertenece mayormente a capitales ingleses y chilenos. Por lo tanto, tenemos que la presencia de capitales chilenos y de trabajadores chilenos, de gente de nacionalidad chilena en esta zona, es bastante fuerte. Y eso también va a ir provocando un sentimiento un poco de pertenencia hacia esta tierra, y de que en realidad se va a empezar a demandar un poco al gobierno chileno de que se empiecen a tratar esta zona, y de ver entonces cuál va a ser la soberanía en cada territorio. Alexander me pregunta si Bolivia recibía el 100% de las ganancias. Claro, bajo el tratado de 1874 entonces se dice que Bolivia va a recibir la totalidad de las ganancias de los impuestos de exportación de los minerales. Los países tienen que pagar un impuesto entonces para poder comerciar estos productos y para poder tenerlos, y todos esos impuestos entonces que se cobran en la aduana irían justamente hacia el gobierno boliviano, el 100%. Así que, y en Entoma empezamos a las 4:30 porque tenemos un nuevo horario, así que para que en la próxima clase llegues a la hora. Bueno, les estaba contando entonces que tenemos una presencia de muy fuerte de trabajadores chilenos y también de capitales chilenos invertidos en esa zona. Les había comentado entonces que la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta es una de las compañías más importantes que está teniendo entonces el control de los yacimientos en esta zona, y por lo tanto eso va a generar también ciertos roces que se van a canalizarse hacia 1878. ¿Qué ocurre en 1878? Se suben los impuestos por parte del gobierno boliviano, cosa que se había estipulado en este tratado que no se iba a hacer, y la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta responde con el no pago entonces de estos impuestos, porque justamente en reclamo, porque se habían subido los impuestos, cosa que se dijo que no se iba a hacer, y el gobierno boliviano responde con el embargo de los bienes de esta compañía. Aquí entonces ya en 1878 empieza el conflicto a ser cada vez más latente. El gobierno entonces se entera de esta situación y decide invadir militarmente la zona de Antofagasta a inicios de 1879, el febrero de 1879. Entonces decide mandar una tropa militar a la zona de Antofagasta para ocupar esa zona y justamente para evitar el embargo de los bienes, que había sido una decisión del gobierno boliviano, justamente por este incumplimiento del tratado. Se dice entonces, chiquillos, para que tengamos una visión bien amplia de los antecedentes de este conflicto, se dice entonces que justamente la guerra empieza por el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno boliviano. Pero aún así hay que ver la otra parte también, que es más compleja y que tiene que ver también con que Chile también se había comprometido a no invadir militarmente la zona, cosa que también hizo al primer, en el fondo, como al primer encuentro, entonces, o a la primera, no tengo la palabra, pero a la primera oportunidad entonces también se decide invadir militarmente el territorio, también como una forma en el fondo de excusa para poder controlar un poco esta zona que ya estaba siendo bastante demandada por el gobierno y que había sido el primer antecedente entonces para poder llevar a cabo una ocupación militar de la zona, cosa que se había acordado que no se iba a hacer. Entonces ahí también, para que vean las dos partes las dos caras de la moneda en el fondo, y de que este último tratado de 1874 quizás no fue cumplido por ninguna de las dos partes, siendo que a nosotros se nos enseña generalmente que es Bolivia el que incumplió los acuerdos, pero
vamos a ver ahí que hay dos partes donde hay desacuerdos por parte de los dos gobiernos. Y ahí es donde empieza entonces ya de forma más latente, más concreta, este conflicto. Gracias, León. La primera rencilla entonces que el primer problema ahí pequeño permite entonces que se envíen estas tropas militares a la zona de Antofagasta, ¿sí? Justamente la historia tiene bastantes interpretaciones, así que por eso es importante, León, que tratemos de ver la mayor cantidad de aristas para tener una visión más amplia del problema. Y bueno, tenemos entonces además un tratado de alianza secreto entre Perú y Bolivia en 1873. Recordemos que ya Perú y Bolivia habían tenido un antecedente histórico de alianza con la Confederación Perú-Boliviana, así que en 1873 tenían un acuerdo también de cooperación mutua que Chile se enteró, entonces se pide a Perú que no intervenga en el conflicto que ya estaba empezando en 1879 y Perú niega su neutralidad ante este conflicto justamente por este tratado, y eso también da pie para que Aníbal Pinto, el presidente de Chile en la época, decida el 5 de abril de 1879 declarar la guerra a Perú y a Bolivia. Y así es como tenemos entonces el inicio de la Guerra del Pacífico. Por eso también tiene ese nombre, porque justamente implica el conflicto por el control de esta zona, que ustedes están viendo en el mapa, y por el control económico y el control también territorial. Así que van a ver entonces también que el problema de la soberanía de los territorios también tiene mucho que ver con los intereses económicos que están siendo tomados en disputa durante esta época, ¿sí? Damián o Adal Damián pregunta en qué parte, la parte que quedó pendiente de la clase anterior, ¿cuándo se recuperará? Damián, hicimos un pequeño repaso ya en el inicio de la clase. Yo subí un esquema, un mapa conceptual para que lo tuvieran más claro, así que cuando suban el video a YouTube lo vas a poder sacar de ahí para que tengas esa materia. Y Diego aparte también dice que Diego Portales también veía como una amenaza a la Confederación Perú-Boliviana, por supuesto, porque él había predicho en su época que esta zona era bastante importante en términos estratégicos y comerciales, así que por eso también lo veía como una amenaza, justamente. Y esta guerra, gracias Dani, es conocida también como la Guerra del Salitre, porque justamente es el mineral más codiciado en esta época y que va a ser motivo de conflicto por parte de estos países. Matías, Chile declara la guerra entonces el 5 de abril de 1879. Se declara la guerra a Perú y a Bolivia. Ok, vamos a tratar de avanzar más rápido porque nos quedan los ejercicios todavía. Y les voy a contar entonces un poco. Solamente esto es para que lo tengan el panorama más claro, pero no nos vamos a detener en ninguna de estas campañas. Pero tenemos entonces que la Guerra del Pacífico tiene que ver con campañas marítimas, como la campaña de Antofagasta, y campañas terrestres como la de Tarapacá, la de Tacna y Arica y la de Lima. Es una progresiva ocupación entonces de la zona, tanto de Perú como de Bolivia, y que parten en la campaña marítima por la dominación del Pacífico. No es necesario, Dani, saberse estas campañas, yo solamente se las pongo aquí para que ustedes las vean, tengan un panorama general, pero no es necesario que se las aprendan, ni los años, ni nada de eso. Solamente que vean el proceso, cómo se va desarrollando entonces este conflicto y que vean cómo finalmente Chile sale victorioso, porque en el fondo termina esto con la victoria para Chile y con la anexión de muchos territorios importantes. Entonces la idea es que vean cómo se va desarrollando eso. Primero entonces tenemos la campaña de Antofagasta, gracias entonces a la conocida batalla naval de Iquique, donde está la hazaña conocida de Arturo Prat, y que en realidad es como una de las primeras derrotas de Chile en la Guerra del Pacífico. El comandante peruano Miguel Grau entonces hunde la Esmeralda el 21 de mayo de 1879, pero después en la batalla de Angamos Miguel Grau es derrotado y finalmente se consolida la dominación chilena en el Pacífico. Lo más importante entonces de esta primera etapa de la guerra es justamente eso, que se consolida la soberanía en esa parte del Océano Pacífico, y eso es lo más importante que va a marcar entonces la primera victoria de Chile frente a esta guerra. Después entonces la campaña de Tarapacá tiene que ver con la ocupación de Pisagua, un poquito más al norte, y ya van viendo entonces cómo el ejército va entrando, va cruzando el desierto de Atacama
en el que es lo más importante, y se va implementando una batalla frontal entonces con los ejércitos peruanos y bolivianos. Así que esto ya da inicio, la campaña de Tarapacá y la ocupación de Pisagua da inicio a la campaña terrestre, que también es otra estrategia para aumentar la soberanía en el territorio. Y la campaña de Tacna y Arica, que tiene que ver también con la imagen que están viendo ustedes ahí, que es la toma del Morro de Arica en 1880, y que es el símbolo entonces de la ocupación de Arica, zona peruana, y que por eso también va a marcar otro de los hitos importantes en este conflicto. Y por último, algo que no estaba tan de acuerdo el gobierno chileno, que era la ocupación de Lima, que era ya llegar mucho más arriba de lo que se había pensado, mucho más al norte, pero que aún así los comandantes militares deciden ocupar la capital peruana, y para eso se desarrolla una campaña bien larga, porque tiene ofensiva y contraofensiva de parte del ejército peruano, pero que finalmente termina con la ocupación de Lima en 1883. Así que durante este par de años tenemos entonces que los conflictos bélicos permiten empezar a ocupar las zonas del norte que no estaban bajo control chileno, sino que estaban bajo soberanía peruana y boliviana, pero que empiezan a ocuparse militarmente de forma efectiva y que permiten entonces después reclamar la soberanía sobre esa zona. Vemos entonces una vez más, como habíamos comentado en clases anteriores, que los conflictos políticos se van a resolver casi siempre por la fuerza o por la parte militar, casi siempre. Y esta vez pasa un poco lo mismo. Joans dice si podemos hacer un resumen de lo que se vio hoy, porque algunos llegaron tarde, claro. Vamos, por supuesto, que a retomar todo lo que hemos visto en un ratito más. Sí. Y Alexander pregunta que si por motivo de esta guerra Perú pierde Lima contra Chile. Perú no pierde Lima, sino que solamente es ocupada durante un periodo de tiempo. Lo que sí pierde Perú es Tacna y Arica. Tacna también después va a ser devuelta, pero lo vamos a ver inmediatamente, Alexander. Pero Lima nunca pasa a ser parte de Chile, sino que es ocupada militarmente durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, vimos antecedentes, vimos desarrollo con estas campañas, y vamos a ver ahora entonces qué ocurre con el final del conflicto, cómo se llega entonces a acuerdos y cómo se firman estos acuerdos de paz entre las naciones para poder terminar la Guerra del Pacífico. Todas las clases, Nicolás, van a ser a las 4:30 de aquí en adelante, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, todas, porque tenemos matemática también después, a las 5:45. Bien, ¿cómo se termina entonces este conflicto? Tampoco es tan importante que tengan en cuenta estos nombres, pero sí que sepan que hay tratados de paz que se van a empezar a firmar entre los gobiernos, y que el primero de ellos es el Tratado de Ancón de 1883, que lo que hace entonces es poner fin definitivamente al conflicto de la Guerra del Pacífico, o la Guerra del Salitre. Y después se va a firmar esta tregua con Bolivia en 1884, que después se va a relacionar directamente con el Tratado de Paz de 1904. Lo importante en todo este panorama es lo último, porque también ese Tratado de Paz de 1904 va a ser el que finalmente va a ser puesto en duda, incluso hasta el día de hoy, con este conflicto que les decía antes en La Haya. Es bajo este tratado donde se estipulan entonces las cláusulas que van a llevar al fin de la guerra, este Tratado de Paz de 1904. Bajo este tratado entonces se estipula que Chile se va a anexar la zona de Tarapacá, la zona de Antofagasta, la zona de Arica también, y Tacna en este periodo. Tacna después se devuelve en 1929, después de un par de décadas después de la firma de este tratado. Por razones también de diplomática, para poder mantener un poco las relaciones de paz entre Perú y Chile, se devuelve Tacna, que tampoco tenía una importancia comercial tan grande, así que lo importante era Arica, entonces Tarapacá y Antofagasta, Calama. Así que esas zonas son las que van a ser anexadas por Chile, y se vuelve a establecer el límite norte del país entonces en esa zona, y se va a recuperar lo que se había también decretado antes con Manuel Bulnes, que se había decretado entonces el límite en el paralelo 23. Eso también se recupera como parte de las consecuencias de este conflicto.
No es necesario, como les digo, ni aprenderse los nombres de las campañas, ni aprenderse estos nombres de los tratados. Lo que sí yo les digo que tengan bien en consideración que es el Tratado de Paz de 1904, porque este es el que va a delimitar entonces los territorios tanto de Perú, de Bolivia y Chile. Entonces, por eso es bastante importante el final. Y que sepan más que nada entonces que lo que va a decir es que va de nuevo a nombrar los límites de Chile y que va a aumentar la soberanía del país hacia el norte grande. Y eso es lo más importante de este tratado. Eso, León, es en el Tratado de Paz de 1904. La tregua es solamente un acuerdo momentáneo de paz para no retomar la guerra. Así que, por eso. Ok, si no tenemos más preguntas hasta ahora, vamos a pasar al segundo conflicto importante de la clase que yo les había comentado, que era el tema de la ocupación de la Araucanía. Así que estamos bien entonces con la parte norte del país, la anexión de territorios en el norte, y también tenemos que en esta época hay una preocupación bastante grande por anexar los territorios del sur y también por consolidar la soberanía al sur de la frontera. Y para eso, entonces, se designa en 1852, también por el gobierno de Manuel Montt, se crea la provincia de Arauco en 1852. Esa provincia de Arauco va a comprender toda la región al sur del Biobío y al norte de Valdivia, o sea, casi todo lo que es la región de la Araucanía en la actualidad. Y esa provincia de Arauco entonces va a ser controlada, y la idea entonces es que sea sometida y anexada definitivamente al Estado chileno. Y para eso se designa a este personaje que ustedes están viendo, Cornelio Saavedra, como intendente y comandante de armas desde 1857. Y es él el que va a desarrollar lo que se llama, entre comillas, la política de pacificación de la Araucanía. Hasta antes de esto, hasta más o menos desde 1840, yo les había comentado también que se empiezan a enviar a muchos inmigrantes, sobre todo alemanes, colonos alemanes, se empiezan a enviar en esta época a que ocupen estos territorios y que empiecen a vivir en esa zona y a producir en esas regiones. Así que eso permite entonces que estos colonos, alemanes sobre todo, ocupen territorios, no solamente de manera legal, como arrendando territorios, sino que también de repente de manera fraudulenta, de manera ilegal, ocupando simplemente territorios que no pertenecían a ellos en su origen, sino que eran parte de la comunidad, de las comunidades indígenas, o de las comunidades mapuche específicamente. Entonces, es una ocupación que va a ser no solamente en términos legales y con la promulgación de leyes, sino que también va a ser un proceso en la práctica, un poco también con bastantes problemas. Y ahí es donde Dani hablaba también de este encuentro entre culturas distintas, que es una de las consecuencias también de este proceso. Así que a partir de 1840 entonces empieza esta ocupación, de hecho, un poco fraudulenta, también en base a acuerdos legales, pero también en la práctica, como les digo, con esta ambigüedad. Así que Cornelio Saavedra, como les digo, parte esta ocupación ya de manera legal en 1861, y por eso esta fecha que ustedes ven en el título, como el inicio de la ocupación de la Araucanía, que no es el inicio en la práctica, pero sí es el inicio de la política de pacificación llevada a cabo por el comandante Cornelio Saavedra. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta política de pacificación? Es empezar a construir fuertes y ciudades ya desde el río Mayeco, que es el que están viendo, el que estoy mostrando acá, desde el río Mayeco hacia el sur. Ir progresivamente entonces fundando ciudades y fundando fuertes que vayan haciéndole frente a la resistencia mapuche. Esa es la política de Cornelio Saavedra desde esta época y que va a ir marcando entonces una etapa bastante importante de la guerra de Arauco. Yo por eso entonces les hablo de esta ocupación de la Araucanía, para que tengan en cuenta que es un proceso complejo que tiene que ver con una política de Estado y además con la ocupación de estos territorios por parte de los colonos extranjeros. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Por eso les había traído esta cita.
El objetivo entonces también es comercial, por supuesto, es empezar a aumentar la producción agrícola en base al control de estos territorios, y además también tiene que ver con un sometimiento de la población mapuche que todavía está considerada como una población de barbarie o una población inferior. Vamos a ver entonces esta cita. ¿Se les quedó en negro la pantalla, parece? Bueno, pero estábamos hablando entonces de esta política de colonización que yo les estaba comentando antes y que está al mando de Cornelio Saavedra desde 1857. Se lleva a cabo esta política de fundación de fuertes, de fundación de ciudades importante, y además con la ocupación del territorio por parte de colonos extranjeros. Eso es lo más importante de este periodo. Y además, por supuesto, a partir ya de 1860, 1870, tenemos también la resistencia mapuche y el desarrollo de bastantes conflictos ahí también en esa zona, por supuesto por el control de la Araucanía. Dice, la política, la industria, la colonización, todos los grandes intereses demandan la anexión de Arauco. La dignidad del país ofendida por los salvajes, la necesidad de ensanchar el territorio, la inmigración, las industrias que deben explotarse allí, todo eso pide la reducción de Arauco. La prensa, el Congreso, el comercio y la opinión de toda la nación están conformes con el proyecto de anexión de Arauco. Esto entonces demuestra que la política de colonización del territorio estaba siendo también bastante promovida por la prensa y por las instituciones oficiales de la época como algo necesario. La ocupación de la Araucanía se ve entonces como algo que va de la mano con el progreso y con el crecimiento económico del país. Y eso es bastante importante para que lo tengan en cuenta como visión de la gente en la época, que pensaba que este sistema que se estaba desarrollando y las consecuencias que estaba trayendo, por ejemplo, el exterminio de la población aborigen o el sometimiento de esta población y la pérdida de sus territorios ancestrales, era algo justificado por el progreso también de la época y por la necesidad de progreso que se estaba manifestando en la época. Por lo tanto, los medios de comunicación también estaban en función de trabajar para eso, para también fomentar una opinión pública que estuviera a favor de la ocupación de la Araucanía. Así que por eso les había traído esto, para que vean el carácter que tiene entonces esta ocupación y que se ve, como sale en la cita, como algo necesario para el país. Alexander pregunta si los alemanes serán recompensados con trabajo por ir a esos territorios. Van recompensados casi igual como los encomenderos en su época, en la época colonial, con tierras, con trabajadores y también entonces con la posibilidad de vivir ahí de forma permanente, de tener negocios, de desarrollar entonces también sus propios negocios en esa zona. Van con todas esas ventajas también. León dice, confírmeme si estoy bien. En 1840 colonos extranjeros, 1860 más o menos la ocupación de la Araucanía. Claro, desde 1840 se desarrolla esta política de colonización por parte de alemanes principalmente, y en 1860 parte como política de colonización la idea de la pacificación de Cornelio Saavedra. Ahí esa es la diferencia. Bien. Y los últimos hitos importantes antes de que pasemos a los ejercicios, tiene que ver entonces también con la disputa por la Patagonia, con Argentina y con la incorporación de Isla de Pascua. Estos ya son hitos un poco secundarios en comparación con lo que vimos antes, pero también tiene que ver con la delimitación del territorio. Y la primera parte tiene que ver con la fijación de límites con Argentina en 1881. Antes, entonces, en la Constitución del 33, estaba estipulado que el límite de Chile con Argentina era la cordillera de los Andes. Por lo tanto, eso llevó a Argentina a demandar este territorio de la Patagonia y a decir entonces que si la Constitución chilena decía que el límite estaba en la cordillera, o sea, el panorama que ustedes ven en la imagen de la derecha, entonces todo este terreno era de soberanía argentina. En realidad esto parte también de un descuido por parte de las autoridades chilenas, que si ustedes se dan cuenta, en esta época está el conflicto en el norte con la guerra del Pacífico y además tenemos el conflicto en el sur, al sur del Biobío, con el tema de la resistencia mapuche. Por lo tanto, el tema de la Patagonia pasa a un segundo plano, y eso lleva también a un descuido por parte de las autoridades
Y finalmente con la firma de este tratado de 1881, que lleva al gobierno chileno a entregar definitivamente la soberanía de la Patagonia. Es más que nada porque tampoco no se veía en ese momento, como sí se ve ahora, la importancia también comercial que tenía esta zona de la Patagonia, por la explotación de gas natural, sobre todo. Así que por eso también es que finalmente se cede toda esta zona de la Patagonia y vemos la conformación del país más o menos como la conocemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Se pierde harto terreno, ¿sí? Como dice León, pero es más que nada también por las circunstancias de la época. Y aquí también es importante cómo se va desarrollando las coyunturas históricas, que hay conflictos que se consideran más importantes, por lo tanto esto ya pasa, como les digo, a un segundo plano. La incorporación de Isla de Pascua, que se realiza finalmente en 1888, y esto es un proceso más pacífico, que sí tiene que ver con la firma de tratados entre ambas partes, donde la comunidad también de la isla, la Iglesia Católica, también otras autoridades, pidieron que el gobierno se hiciera cargo de esta población que estaba bastante abandonada durante esta época. Estaban siendo también explotados laboralmente, no había mucho control sobre la población de la isla, y eso también hacía que estuviera disminuyendo la población cada vez más, la población aborigen. Y eso entonces finalmente hace que se firme este tratado en 1888, que deja como parte de la soberanía del territorio a la Isla de Pascua. La diferencia entonces, lo que quiero que tengan en cuenta, es que este proceso, a diferencia de la ocupación de la Araucanía, es realmente pacífico, con la firma de tratados y de acuerdos, cosa que no ocurre entonces con lo que vimos anteriormente. Dani pregunta si ambos fueron establecimientos diplomáticos, porque no fueron guerras ni nada bélico. Claro, en el caso de Argentina hay momentos posteriores que van a ser casi como casi guerra, que también hay una película chilena que habla de eso. Pero en general estos dos hitos son de carácter pacífico, con firma de tratados entonces que no llevan al conflicto ni a ninguna batalla de ningún tipo. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a ver bien rápido porque quiero que pasemos a las preguntas. Nos queda poquito rato, pero veamos entonces las consecuencias también sociales y culturales también que trae todo este proceso de anexión de territorios. La película, chiquillos, no me acuerdo bien cómo se llama. Creo que se llama Mi Mejor Enemigo, creo, me parece, pero lo estoy tirando. Confírmenlo ustedes que tienen acceso ahí a Google, pero creo que se llama así. Y que habla también de este cuasi conflicto entre Chile y Argentina, por la zona de la Patagonia. ¿Sí? Bueno, todo este proceso entonces que ya habíamos visto, de anexión de territorios, de control y la soberanía soberanía del territorio sobre toda esta zona que va a ser Chile, también conlleva un progreso en las redes de transporte y comunicación. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de la línea férrea, que ya va a conectar, por ejemplo, Santiago-Valparaíso, que es muy importante esa ruta, ya habíamos visto por qué. La extensión de la red telegráfica, ya hay conexión con Europa hacia fines del siglo XIX, el desarrollo de la navegación a vapor y la expansión del comercio marítimo. Esto permite, en resumen, chiquillos, que, por ejemplo, el traslado desde América hasta Europa, que en barco, antes de esto, podía demorarse casi 3 meses, ya en esta época, a fines del siglo XIX, tenemos un viaje de más o menos de 30 a 40 días, cosa que disminuye bastante entonces el viaje y que permite agilizar las transacciones comerciales. ¿Sí? Me están diciendo entonces que hay que promocionar el grupo de WhatsApp. Ustedes creo que vieron el número, a mí ya se me fue con el chat, pero ahí está entonces para que ustedes también se conecten y vayan comunicándose, vayan haciendo preguntas y vean también, le comuniquen a los demás el horario nuevo que tenemos.